Muy buenas hermanos y amigos que nos sintonizan como siempre en este su programa Fe y Razón, programa que llevamos para realizar temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, fundamentándonos en la palabra de Dios, en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy tenemos un tema interesante para analizar, compartir con ustedes, y es un tema que se habla muy poco, un tema que llama mucho la atención cuando uno trata de hacer un análisis objetivo de él, pero que prácticamente no se habla bastante, y es uno de los temas fundamentales de la palabra de Dios. Y hoy lo vamos a tratar con el nombre de el fin del universo, el fin de los tiempos. Y lo vamos a ver desde dos perspectivas. La primera es sobre la perspectiva científica. ¿Qué dicen los científicos que son materialistas, que no son cristianos, de cómo será el fin del universo? ¿Cuáles son las teorías que proponen? O la teoría más aceptada, porque hay varias, pero hoy vamos a presentar la más aceptada conforme a las evidencias que se están desarrollando. Y también vamos a verlo desde la perspectiva bíblica, la perspectiva que habla del Apocalipsis, que será el día grande del Señor, el final de los tiempos, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo vendrá en gloria con sus ángeles del cielo a hacer justicia a la tierra y a establecer cielo nuevo y tierra nueva. Así que un tema interesante que vamos a compartir con ustedes, y obviamente es un tema que tiene en el término del análisis algunas cosas que pueden ser especulativas. Lo que queremos decir es que lo que vamos a tratar no necesariamente tiene que ser así, sino que lo vamos a presentar desde el punto de vista de nuestro análisis, pero viéndolo desde la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, la teoría más aceptada. Vamos a comenzar con la teoría que tiene que ver con la visión materialista, la visión científica. Hay una teoría llamada el Big Crunch, que a partir de que el universo tuvo su primer instante de expansión en la llamada teoría de la inflación cósmica, descrita por los científicos Alan Guth y Alexander Vilenkin y un equipo de científicos que trabajaron junto a ellos, pues quiere decir esto que el universo en su infinita expansión, según la visión materialista científica, pues también va experimentando una degradación térmica de la energía, lo que se llama la entropía del universo, que es el desgaste de la energía, y esa energía va haciendo que el universo se vaya enfriando, las estrellas vayan colapsando, vayan muriendo, y se van creando agujeros negros masivos y supermasivos. ¿Por qué son agujeros negros masivos y supermasivos? Bueno, es la muerte de la estrella que hace que la materia colapse en ella, y por lo tanto se cree un tipo de estructura o de hoyo que consume toda la materia alrededor de la estrella colapsada, y por lo tanto no puede escapar nada de la atracción gravitacional de esta estrella. Estoy tratando de explicarlo de una manera más llana, no tan técnica, porque no soy físico, pero sí grandes amigos de la física me han explicado con bastante claridad técnica lo que significa esto. Entonces, esto implica que el universo en su constante expansión, la materia va muriendo, se va desgastando la energía, las estrellas van colapsando, van muriendo, y por lo tanto hay un enfriamiento del universo. Ahora, esto lo que indica es que hay una transformación de la materia útil a la materia inútil o inutilizable. Eso es lo que se conoce como el desgaste térmico de la energía. ¿Qué implica esto? Bueno, esto vamos a verlo demostrando unas gráficas. Vamos a ir viendo en el desarrollo del programa de manera gráfica lo que implica la teoría del Big Crunch o la muerte del universo conforme a la expansión que ya va teniendo. Así que vamos a ver un poquito de la gráfica. Aquí, bueno, ¿qué pasaría con el universo alrededor de, vamos a decir, 10.000 millones de años?
Ahí estaríamos viendo que la materia va muriendo, ¿no? Se va presentando un panorama primero inicial de cómo se ve la vida, las civilizaciones, pero a medida que va pasando el tiempo, bueno, pues la entropía del universo va haciendo que todo se desgaste, que la energía se desgaste. Aquí estaríamos viendo, por ejemplo, cómo el Sol va colapsando, imaginándonos, por ejemplo, en 3.800 millones de años, ¿cómo sería el universo? ¿Qué estaría pasando con el universo? En la expansión del universo, ya dijimos que, por ejemplo, las galaxias estarían colapsando. Ya vemos, por ejemplo, que hay una teoría y una observación de que la galaxia de Andrómeda se está acercando a nuestra Vía Láctea. Y esto chocaría y colapsaría y destruiría todo a su paso. En 5.000 millones de años, ¿qué nosotros estaríamos viendo del universo? Bueno, se estarían generando nuevas galaxias en ese proceso, pero también estaría dentro del desgaste de la energía, las estrellas colapsando al punto de su fuerza gravitacional estaría incluso atrayendo planetas y los estaría destruyendo y consumiendo con la fuerza de la estrella, ¿no? Aquí estaríamos viendo que una estrella pasaría a ser o una estrella de neutrones blanca o una estrella roja. También el peligro de los asteroides en ese desarrollo, ¿no?, de la muerte del universo, con los planetas que estarían en coalición con estos asteroides peligrosos. Las galaxias estarían desapareciendo, las estrellas, como ya dijimos, estarían muriendo en ellas, incluyendo también la muerte de estrellas que se convertirían en estrellas de neutrones, ya lo mencionamos, pero también esos agujeros negros supermasivos en esa expansión del universo y en esa muerte térmica del universo. Esto es lo que presenta la teoría del Big Crunch, ¿no? La expansión del universo y la contracción del universo también, cuando toda la materia va muriendo, se va desgastando la energía y pasando a una energía inutilizable. ¿Qué pasaría con, vamos a decir, 1.000 billones de años en el universo, en esa expansión del universo? 1.000 billones de años, estaríamos viendo ya convirtiéndose el universo plenamente oscuro, ¿no? La desaparición de la energía, no existiría ninguna estrella. Esto sería un colapso total del universo como se conoce, aunque según la teoría de los científicos, la energía solo pasaría a transformarse de una energía útil a una energía inútil. Y bueno, pues estaría toda la civilización de nuestro planeta, ¿no? Ya en ese momento ha desaparecido, ha colapsado el planeta Tierra. Entonces estaríamos hablando aquí de que para la propuesta de los científicos, el universo en su constante expansión estaría muriendo la energía, la capacidad de albergar una energía útil, los planetas desaparecerían, las estrellas desaparecerían, y el universo quedaría en un estado vacío, frío, sin ninguna estrella subsistiendo, y con una energía casi en el punto cero, no útil. Bueno, obviamente no útil, pero para la visión materialista del universo, este universo que está en una contracción nuevamente y su energía inútil, solamente fluctuando en ese vacío, en esa oscuridad, en ese frío cósmico, pues entienden ellos que en algún punto y en algún momento volvería a resurgir otro universo, volvería a aparecer una energía utilizable, o surgiría de ese espacio oscuro y frío otro universo naciente. O sea, esa es la posición materialista científica que sostienen
en el mundo de la ciencia, que obviamente pues son propuestas hipotéticas conforme a la evidencia que se tiene, porque lo único que hemos estado presentando en las evidencias es que conforme a las leyes de la termodinámica, y principalmente la segunda ley de la termodinámica, que es la ley más sólida, es la que más sostiene evidencia, la que se comprueba empíricamente, pues el universo está muriendo, el universo se está desgastando su energía útil. Cuando volvamos después de esta primera pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a compartir qué dice la propuesta de la Biblia, qué nos dice la palabra de Dios conforme al fin de los tiempos, a la muerte de este universo, de estas cosas, ¿no? Del sistema de maldad, qué nos presenta la palabra de Dios. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo el tema el fin del universo desde dos perspectivas: la perspectiva científica materialista y la perspectiva de la cosmovisión bíblica, de la palabra de Dios. Y ahora vamos a compartir un poco qué es lo que indica el fin de los tiempos, el fin del universo como lo conocemos. No el fin de la vida. La palabra de Dios no implica el fin de la vida, sino implica que la vida va a pasar de un estado de pecado y de caída a un estado de santidad y de cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, una vida completamente transformada, apartada de todas las cosas de maldad que vivimos, de la muerte, del desgaste de todas las cosas. Y también implica un juicio para aquellos que por su vida pecaminosa, ¿no? Por la dureza de su corazón, porque no atendieron el llamado del Señor, o no fueron llamados por el Señor, fueron completamente necios, como dice la palabra de Dios, a no atender la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí se está hablando de el fin en base al juicio santo de nuestro Dios y Salvador. Pero ¿qué nos indica entonces la postura de la palabra de Dios? Bueno, hay muchos textos. Desde el Antiguo Testamento se está presentando un fin de las cosas. Vamos a ver un poquito algunos textos, ¿no?, de lo que indica la palabra de Dios. Vamos a poner imágenes, ¿no?, para compartir más o menos una visión. Obviamente no necesariamente las cosas en términos de las imágenes que estamos presentando van a ser así, porque el libro del Apocalipsis y otros libros proféticos son muy simbólicos. Lo que sí tenemos pendiente es que las cosas están sucediendo, porque hay cosas que de manera simbólica uno puede discernirlas en el tiempo. Uno puede ver que las cosas se están desarrollando, la maldad creciendo, las guerras, los fenómenos y catástrofes naturales, eso mismo que plantean los científicos de que el universo se está desgastando, hay una muerte térmica. También la palabra de Dios indica que este sistema de cosas, ¿no?, va en desgaste, va en degeneración. Así también la humanidad va en degeneración, el amor de muchos enfriándose, la maldad en aumento. Estas cosas tienen mucha correlación, porque la evidencia
afirma lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver algunos versículos importantes. Vamos a leer, incluso partiendo desde el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver, por ejemplo, podemos leer, por ejemplo, en Isaías capítulo 2, donde dice: y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Aquí hay una referencia profética indicando de que habrá un momento en que todas las naciones van a confluir mirando el santo monte del Señor. Eso también tiene una referencia a los últimos tiempos, cuando ya el Señor establezca todas las cosas y todas las naciones van a adorar y van a servir al Señor, cuando destruya el pecado y destruya lo que establece la palabra de Dios, el anticristo, el falso profeta. Eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Miqueas capítulo 4 dice: y sucederá que en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y confluirán en ellos todos los pueblos. Lo mismo que establece Isaías, también el profeta Miqueas establece esta profecía. En Oseas capítulo 3 dice lo siguiente: después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y su bondad en los últimos días. Es decir, aquí también hay una referencia profética que también el apóstol Pablo lo refiere en las cartas a los romanos, donde en los últimos tiempos un remanente del pueblo de Israel va a reconocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al Mesías, al cual ellos en mucho tiempo de ceguera no pudieron entender las Sagradas Escrituras y no lo reconocieron. En 2 de Timoteo dice: pero debes saber esto. Capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Qué más difíciles? Cada vez que va pasando el tiempo se le va haciendo a la humanidad el convivir y el vivir, ¿no? La pobreza en aumento, la desigualdad, el desprecio a la vida, son muchas cosas. En Hebreos capítulo 1 dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es decir, aquí en Hebreos nos dice que todas las cosas se han afianzado en toda la revelación de los profetas y de los apóstoles en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien hizo el universo, por medio de quien el universo fue hecho. Eso lo establece la palabra de Dios, es lo que nosotros los cristianos creemos plenamente. Pero habiendo citado un poco algunos textos, vamos a ver, vamos a explicar un poquito ya de manera más generalizada, no tan específica en la palabra de Dios, para que podamos desarrollar el análisis. Vamos a ver qué es lo que indica el Apocalipsis, que es un libro muy importante. Es el libro donde ya ahí se cierran toda la revelación profética. Es el último libro profético, y donde hace una recopilación de revelación de lo que se le dice a varios profetas en el Antiguo Testamento, pero específicamente al profeta Daniel, quien habla de los últimos tiempos. También Isaías habla de los últimos tiempos, del día grande del Señor, que todos los elementos arderán, que el universo las potencias de los cielos serán conmovidas, refiriéndose al universo. ¿Qué establece el Apocalipsis, por ejemplo? Vamos a modo de imagen, a modo de ilustración, como podemos ver desde Apocalipsis capítulo 5 incluso, que se va estableciendo ya el juicio del Señor. Se va desarrollando todo un juicio, se van quebrando unos sellos, se van abriendo también unos rollos, donde
nuestro Señor y Salvador Jesucristo va estableciendo juicios sobre la tierra. Y van sucediendo un sinnúmero de catástrofes en cada sello que se va quebrando, cada rollo que se va abriendo, en donde se van estableciendo juicios a las naciones. El Señor Jesucristo es llamado también el León de Judá, va presentando su juicio, va estableciendo a toda la tierra cosas que van a ser catastróficas para las naciones. Va a haber terremotos, va a haber pestes, los montes de la tierra van a ser conmovidos. Eso también indica que probablemente muchas islas van a desaparecer con maremotos. Viene también una presentación de unos jinetes expresados así en el Apocalipsis de manera simbólica, donde se establece la muerte, las pestes, la hambruna, un sinnúmero de cosas que van a ser desastrosas para la existencia de la raza humana por culpa del pecado de los seres humanos. Desde Apocalipsis 6 también se van estableciendo todas estas cosas, en donde el Señor está emitiendo juicio, y a la misma vez el universo se va desgastando, se va degradando, todo lo creado, ¿no? Porque conforme a lo que establece la palabra de Dios, toda la creación gime porque está bajo maldición por el pecado. Estas cosas van sucediendo precisamente para que se cumplan las profecías y por lo tanto se establezca el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El reino donde se está estableciendo el juicio del Señor, donde la palabra de Dios se cumple y se está cumpliendo como vemos hoy día, porque estas cosas son progresivas, se van dando de manera gradual. Por eso es un poco complejo entender la simbología del Apocalipsis, pero viendo cómo se van dando las cosas en el desarrollo de la historia de la humanidad, incluso cuando nuestro Señor resucita luego de haber sido crucificado para darnos salvación y vida eterna, pues a partir de ahí también se va viendo una consecuencia de actividades en el planeta Tierra que para muchos escépticos son cosas que pasan de manera normal, pero que para los que creemos en la palabra de Dios y también para los que presentan las evidencias, pues las cosas, las catástrofes naturales, la maldad en la tierra va aumentando, las guerras se van tecnificando, la capacidad armamentista y de destrucción masiva, principalmente en la era moderna hacia la posmoderna, la que estamos viviendo ahora, pues indudablemente en muy poco tiempo el ser humano tiene una gran capacidad de destrucción y tiene una capacidad militar como nunca antes en la antigüedad, en alrededor de vamos a decir casi 4000 años de lo que se entiende cronológicamente que tiene la historia, ¿no? O quizás un poco más, pero es lo que nosotros los cristianos estamos más o menos estableciendo, aunque yo soy de lo que pienso que no, que la cronología de los eventos de la tierra tiene mucho más tiempo, pero eso es lo que vemos, que en poco tiempo, la capacidad tecnológica de destrucción de los seres humanos ha aumentado de manera exponencial, las enfermedades de manera exponencial, el odio de manera drástica, el interés y el enfriamiento muy personal en esta era posmoderna, donde la verdad es manipulada y que cada quien tiene su propia verdad, pues va dando un indicio de que estamos en los últimos tiempos y de que el fin del universo y de las cosas se darán tal cual nosotros entendemos que nos indica la palabra de Dios. El Apocalipsis es un libro simbólico, pero muy contundente a la hora de nosotros establecer y ver las cosas que se van dando en el mundo, ¿no? En el planeta Tierra, en la existencia y desarrollo social del ser humano.
Y una de las cosas también que establece el Apocalipsis en el final de los tiempos y en esa muerte del universo, ¿no?, que será una transformación de cielo nuevo y tierra nueva, pues nos llama la atención de que el Apocalipsis en muchas cosas establece hechos que al día de hoy son comprobables. Por ejemplo, algo que me llama a mí mucho la atención es cómo la capacidad bélica de los pueblos ha aumentado de una manera tan extraordinaria que en ningún momento de la antigüedad se podía imaginar. Como por ejemplo, la palabra de Dios indica que habrá naciones que se unirán contra el pueblo de Israel en una guerra llamada Gog y Magog, y en donde el número de los soldados es de 200 millones de soldados. Eso era inimaginable en el tiempo antiguo. De hecho, esa era una de las cosas que se veía simbólica y que no podía ser cierta, y que al día de hoy nosotros vemos ejércitos tan poderosos como la República Popular China, que tiene uno de los ejércitos más numerosos, obviamente por la cantidad de habitantes que tiene, y también la unificación de países que en alianzas estratégicas militares pues logran tener un poderío militar y una cantidad de soldados como lo refiere la palabra de Dios. También las observaciones que establece, por ejemplo, la ciencia en la física y la cosmología, cuando vemos peligros inminentes de asteroides que pueden chocar con la Tierra, eso también llama poderosamente la atención cuando estamos analizando libros proféticos de la palabra de Dios y cómo se presenta el fin de los tiempos. Cuando volvamos después de esta próxima pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a ir más específico a uno de los textos o a varios de los textos que indica el fin de los tiempos, el juicio del Señor, el Apocalipsis, y vamos a abundar también un poquito más sobre lo que establece la ciencia con relación a el final del universo. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo el tema el fin del universo desde dos perspectivas: la perspectiva científica materialista y la perspectiva de la cosmovisión bíblica, de la palabra de Dios. Y ahora vamos a compartir un poco qué es lo que indica el fin de los tiempos, el fin del universo como lo conocemos. No el fin de la vida. La palabra de Dios no implica el fin de la vida, sino implica que la vida va a pasar de un estado de pecado y de caída a un estado de santidad y de cielo nuevo y tierra nueva. Es decir, una vida completamente transformada, apartada de todas las cosas de maldad que vivimos, de la muerte, del desgaste de todas las cosas. Y también implica un juicio para aquellos que por su vida pecaminosa, ¿no?, por la dureza de su corazón, porque no atendieron el llamado del Señor o no fueron llamados por el Señor, fueron completamente necios, como dice la palabra de Dios, a no atender la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí se está hablando de el fin
en base al juicio santo de nuestro Dios y Salvador. Pero ¿qué nos indica entonces la postura de la palabra de Dios? Bueno, hay muchos textos. Desde el Antiguo Testamento se está presentando un fin de las cosas. Vamos a ver un poquito algunos textos, ¿no?, de lo que indica la palabra de Dios. Vamos a poner imágenes, ¿no?, para compartir más o menos una visión. Obviamente no necesariamente las cosas en términos de las imágenes que estamos presentando van a ser así, porque el libro del Apocalipsis y otros libros proféticos son muy simbólicos. Lo que sí tenemos pendiente es que las cosas están sucediendo, porque hay cosas que de manera simbólica uno puede discernirlas en el tiempo. Uno puede ver que las cosas se están desarrollando, la maldad creciendo, las guerras, los fenómenos y catástrofes naturales, eso mismo que plantean los científicos de que el universo se está desgastando, hay una muerte térmica. También la palabra de Dios indica que este sistema de cosas, ¿no?, va en desgaste, va en degeneración. Así también la humanidad va en degeneración, el amor de muchos enfriándose, la maldad en aumento. Estas cosas tienen mucha correlación, porque la evidencia afirma lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver algunos versículos importantes. Vamos a leer, incluso partiendo desde el Antiguo Testamento. Nosotros podemos ver, por ejemplo, Isaías capítulo 2, donde dice: y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Aquí hay una referencia profética indicando de que habrá un momento en que todas las naciones van a confluir mirando el santo monte del Señor. Eso también tiene una referencia a los últimos tiempos, cuando ya el Señor establezca todas las cosas y todas las naciones van a adorar y van a servir al Señor, cuando destruya el pecado y destruya lo que establece la palabra de Dios, el anticristo, el falso profeta. Eso lo vamos a seguir viendo más adelante. Miqueas capítulo 4 dice: y sucederá que en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se elevará sobre las colinas y confluirán en ellos todos los pueblos. Lo mismo que establece Isaías, también el profeta Miqueas establece esta profecía. En Oseas capítulo 3 dice lo siguiente: después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y David su rey, y acudirán temblorosos al Señor y su bondad en los últimos días. Es decir, aquí hay también una referencia profética que también el apóstol Pablo lo refiere en las cartas a los romanos, donde en los últimos tiempos un remanente del pueblo de Israel va a reconocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al Mesías, al cual ellos en mucho tiempo de ceguera no pudieron entender las Sagradas Escrituras y no lo reconocieron. En 2 de Timoteo dice: pero debes saber esto. Capítulo 3, 2 de Timoteo capítulo 3. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Qué más difíciles? Cada vez que va pasando el tiempo se le va haciendo a la humanidad el convivir y el vivir, ¿no? La pobreza en aumento, la desigualdad, el desprecio a la vida, son muchas cosas. En Hebreos capítulo 1 dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Es decir, aquí en Hebreos nos dice que todas las cosas se han afianzado en toda la revelación de los profetas y de los apóstoles en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien hizo el universo, por medio de quien el universo fue hecho. Eso lo establece la palabra de Dios, es lo que nosotros los cristianos creemos plenamente. Pero habiendo citado un poco
algunos textos. Vamos a ver, vamos a explicar un poquito ya de manera más generalizada, no tan específica en la palabra de Dios, para que podamos desarrollar el análisis. Vamos a ver qué es lo que indica el Apocalipsis, que es un libro muy importante. Es el libro donde ya ahí se cierran toda la revelación profética. Es el último libro profético, y donde hace una recopilación de revelación de lo que se le dice a varios profetas en el Antiguo Testamento, pero específicamente al profeta Daniel, quien habla de los últimos tiempos. También Isaías habla de los últimos tiempos, del día grande del Señor, que todos los elementos arderán, que el universo las potencias de los cielos serán conmovidas, refiriéndose al universo. ¿Qué establece el Apocalipsis, por ejemplo? Vamos a algo bastante extraño para ver aquí, a modo de imagen, a modo de ilustración, cómo podemos ver desde Apocalipsis capítulo 5 incluso, que se va estableciendo ya el juicio del Señor. Se va desarrollando todo un juicio, se van quebrando unos sellos, se van abriendo también unos rollos, donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo va estableciendo juicios sobre la tierra, y van sucediendo un sinnúmero de catástrofes en cada sello que se va quebrando, cada rollo que se va abriendo, en donde se van estableciendo juicios a las naciones. El Señor Jesucristo es llamado también el León de Judá, va presentando su juicio, va estableciendo a toda la tierra cosas que van a ser catastróficas para las naciones. Va a haber terremotos, va a haber pestes, los montes de la tierra van a ser conmovidos. Eso también indica que probablemente muchas islas van a desaparecer con maremotos. Viene también una presentación de unos jinetes expresados así en el Apocalipsis de manera simbólica, donde se establece la muerte, las pestes, la hambruna, un sinnúmero de cosas que van a ser desastrosas para la existencia de la raza humana por culpa del pecado de los seres humanos. Desde Apocalipsis 6 también se van estableciendo todas estas cosas, en donde el Señor está emitiendo juicio, y a la misma vez el universo se va desgastando, se va degradando, todo lo creado, porque conforme a lo que establece la palabra de Dios, toda la creación gime porque está bajo maldición por el pecado. Estas cosas van sucediendo precisamente para que se cumplan las profecías, y por lo tanto se establezca el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El reino donde se está estableciendo el juicio del Señor, donde la palabra de Dios se cumple y se está cumpliendo, como vemos hoy día, porque estas cosas son progresivas, se van dando de manera gradual. Por eso es un poco complejo entender la simbología del Apocalipsis, pero viendo cómo se van dando las cosas en el desarrollo de la historia de la humanidad, incluso cuando nuestro Señor resucita luego de haber sido crucificado para darnos salvación y vida eterna, pues a partir de ahí también se va viendo una consecuencia de actividades en el planeta Tierra, que para muchos escépticos son cosas que pasan de manera normal, pero que para los que creemos en la palabra de Dios, y también para los que presentan las evidencias, pues las cosas, las catástrofes naturales, la maldad en la tierra va aumentando, las guerras se van tecnificando, la capacidad armamentista y de destrucción masiva, principalmente en la era moderna hacia la posmoderna, la que estamos viviendo ahora, pues indudablemente en muy poco tiempo
el ser humano tiene una gran capacidad de destrucción y tiene una capacidad militar como nunca antes en la antigüedad, en alrededor de, vamos a decir, casi 4.000 años de lo que se entiende cronológicamente que tiene la historia, ¿no? O quizás un poco más, pero es lo que nosotros los cristianos estamos más o menos estableciendo, aunque yo soy de los que pienso que no, que la cronología de los eventos de la Tierra tiene mucho más tiempo, pero eso es lo que vemos, que en poco tiempo, la capacidad tecnológica de destrucción de los seres humanos ha aumentado de manera exponencial. Las enfermedades de manera exponencial. El odio de manera drástica. El interés y el enfriamiento muy personal en esta era posmoderna, donde la verdad es manipulada y que cada quien tiene su propia verdad, pues va dando un indicio de que estamos en los últimos tiempos y de que el fin del universo y de las cosas se darán tal cual nosotros entendemos que nos indica la palabra de Dios. El Apocalipsis es un libro simbólico, pero muy contundente a la hora de nosotros establecer y ver las cosas que se van dando en el mundo, ¿no? En el planeta Tierra, en la existencia y desarrollo social del ser humano. Y una de las cosas también que establece el Apocalipsis en el final de los tiempos y en esa muerte del universo, ¿no? Que será una transformación de cielo nuevo y tierra nueva, pues nos llama la atención de que el Apocalipsis en muchas cosas establece hechos que al día de hoy son comprobables. Por ejemplo, algo que me llama a mí mucho la atención es cómo la capacidad bélica de los pueblos ha aumentado de una manera tan extraordinaria que en ningún momento de la antigüedad se podía imaginar. Como por ejemplo, la palabra de Dios indica que habrán naciones que se unirán contra el pueblo de Israel en una guerra llamada Gog y Magog, y en donde el número de los soldados es de 200 millones de soldados. Eso era inimaginable en el tiempo antiguo. De hecho, esa era una de las cosas que se veía simbólica y que no podía ser cierta, y que al día de hoy nosotros vemos ejércitos tan poderosos como la República Popular China, que tiene uno de los ejércitos más numerosos, obviamente por la cantidad de habitantes que tiene, y también la unificación de países que en alianzas estratégicas militares pues logran tener un poderío militar y una cantidad de soldados como lo refiere la palabra de Dios. También las observaciones que establece, por ejemplo, la ciencia en la física y la cosmología, cuando vemos peligros inminentes de asteroides que pueden chocar con la Tierra, eso también llama poderosamente la atención cuando estamos analizando libros proféticos de la palabra de Dios y cómo se presenta el fin de los tiempos. Cuando volvamos después de esta próxima pausa en su espacio Fe y Razón, vamos a ir más específico a uno de los textos o a varios de los textos que indica el fin de los tiempos, el juicio del Señor, el Apocalipsis, y vamos a abundar también un poquito más sobre lo que establece la ciencia con relación a el final del universo. Ya retornamos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando el tema la muerte del universo, el fin del universo, desde dos perspectivas. La hemos compartido desde la perspectiva de la ciencia, del materialismo, de la física, conforme a las evidencias que ellos tienen, y también viéndolo desde la palabra de Dios, desde la cosmovisión cristiana, desde lo que nos establece que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vendrá en su gloria a establecer juicio ante la maldad de todas las naciones, de todos los seres humanos. Y ya en esta parte vamos a tocar un poquito de ambas posturas. Vamos a volver a establecer lo dicho, ¿no?, desde la visión científica, desde la física, desde la cosmología, en donde se establece que el universo va en degradación, la energía muriendo, las galaxias colapsando. Y bueno, pues la Biblia establece también que el sistema de cosas dentro de la existencia está en degradación, en desgaste por culpa del pecado. Y eso lo vamos a ver en algunos versículos también del Antiguo Testamento. Pero la ciencia establece que a medida que se va expandiendo el universo, a medida que las galaxias también se expanden, también las fuerzas extremas gravitacionales de cada galaxia hacen que una se atraiga hacia la otra, y se están produciendo, conforme a lo que establece la cosmología, choques de galaxias. Estas van obviamente transformando el entorno de esa materia que ha sido colapsada, que chocan, que se destruyen entre sí, porque la materia y la energía se mantienen en constante acción. Pero no menos cierto es que la segunda ley de termodinámica establece que la entropía del universo hace que la energía se desgaste, que muera, y por lo tanto se va generando vamos a decir, desaparición útil de la energía, aunque se mantiene en un estado inutilizable, aunque la energía pasa a otro estado distinto. Eso es lo que establece las evidencias conforme a los postulados de la ciencia, de la física, de la cosmología. Y que también pues esa expansión del universo va haciendo que el universo se vaya, conforme al desgaste de la energía, generándose en un estado frío, oscuro, de inexistencia de materia como la conocemos, y pasando a otro tipo de estado. A medida que se va desarrollando esto en miles de millones de años, es decir, en billones de años, pues obviamente los planetas se van destruyendo. Es decir, la vida en la Tierra como planeta único que alberga vida hasta este momento, lo que establece la ciencia, pues obviamente la vida va a colapsar. El planeta, de manera gradual, conforme a cómo se vayan dando este desgaste, a cómo vaya el Sol desapareciendo, su combustión, ¿no?, térmica nuclear, su energía va muriendo, y por lo tanto el Sol se va convirtiendo en una enana roja, y la Tierra va a sufrir esa embestida. Eso pasará en billones de años. Pero conforme a lo que establece la evidencia de la ciencia, el universo está en desgaste. Se va muriendo el universo, se va destruyendo, se va convirtiendo en un estado de expansión del vacío, de un estado frío donde las estrellas no existirán más, y donde lo único que se establecerá son agujeros negros, tragándose todo lo que exista a su paso. Esto es lo que presenta la ciencia. Esta es la visión científica materialista de, por lo menos, científicos que no creen en la palabra de Dios, que no creen que vendrá nuestro Señor y Salvador Jesucristo a restablecer el sistema de cosas donde la maldad no va a imperar, y que esa visión científica materialista ve una muerte normal del universo, una muerte térmica, pero también choques de
galaxias, muertes de estrellas y conformaciones de agujeros negros. Ahora vamos a leer un poco, vamos a ver un poco lo que establece la palabra de Dios, qué dice la palabra de Dios en sus textos, ¿no? Vamos a verlo desde el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 13, del versículo 9 en adelante dice: He aquí, el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz, se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Aquí hay una referencia incluso cosmológica en el libro profético de Isaías, cuando dice que todo se convertirá en desolación, la tierra se exterminará por culpa de los pecadores y el cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Es decir, aquí una muerte térmica, una transformación de las cosas, como establece la palabra de Dios y como la evidencia está viendo que la ley de la termodinámica está presentando esa muerte del universo. El universo poco a poco se está muriendo. La energía poco a poco va desapareciendo su estado útil. Eso es física, eso es algo comprobable en la segunda ley de termodinámica. La Biblia, aún sin tener esto pendiente, los profetas ya estaban estableciendo que las cosas se iban degradando. Hay un desgaste de la existencia, ¿no? De la materia y de la energía. ¿Qué establece Jeremías capítulo 30? Dice: ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él, es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Y acontecerá en aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que quebraré el yugo de su cerviz y romperé sus coyundas, y extraños no lo esclavizarán más, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré para ellos. Aquí se está dando una revelación profética con una presentación del lenguaje de cómo el profeta Jeremías estaba viendo el gran día del Señor. Cuando dice el reino de David, está hablando de Jesucristo reinando por siempre y librando a Israel, que son los salvos, los que han aceptado al Señor Jesucristo. Esto es en una visión ya y una interpretación hermenéutica y exegética de la palabra de Dios, en donde aquí está estableciendo el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Sofonías capítulo 3 dice: aquel día le dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezca tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor. Guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. En 2 de Timoteo capítulo 1 dice: por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día, el día grande del Señor. Dice Job capítulo 2: tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano, día de tinieblas y de lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes. Se extiende un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después,
por años de muchas generaciones. Aquí está hablando del establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo y de las naciones que van a reinar perpetuamente con Él. Aquí hemos visto dos posturas en donde se establece la muerte del universo, el fin de las cosas desde la visión materialista, y la muerte del universo, pero para establecer un cielo nuevo y una tierra nueva, desde la salvación de nuestro Señor Jesucristo en la cosmovisión cristiana. Así que lo que tenemos que tener pendiente es que, independientemente de las dos posturas, la palabra de Dios establece un final de estas cosas, un fin del sistema, del pecado, de la maldad, y una renovación de un cielo nuevo y una tierra nueva, en donde los científicos materialistas que no creen en la palabra de Dios están llamándole muerte térmica del universo, y que la energía inutilizable, probablemente en un punto casi cero, lo que va a dar pie a un nuevo resurgir de un nuevo universo. Las dos posturas están hablando de un sistema de cosas nuevas. Nosotros los cristianos confiamos plenamente en la salvación de nuestro Señor Jesucristo, en el restablecimiento de todas las cosas y en la justicia plena, donde no existirá ni maldad, ni dolor, ni llanto, ni enfermedad, sino una plena justicia donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo reinará por los siglos de los siglos. Esto ha sido todo en esta entrega en su espacio Fe y Razón, esperando que le haya sido de bendición, que le haya sido de edificación. Algunas de las cosas que hemos emitido como juicio personal de manera analítica probablemente no sean así tal cual, pero sí confiamos plenamente en que la palabra de Dios se va a cumplir. Vamos a ver el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo, y que las cosas se van a restablecer tal cual es la voluntad de Dios. Será pues hasta la próxima, queridos hermanos y amigos, deseándoles como siempre que el Señor les bendiga.